Buenas tardes a todos y bienvenidos a la nueva temporada de las tertulias de la Biblioteca Juan Gelman del Instituto Cervantes de Viena, que hoy abrimos con un tema interesante y con una persona conocida de esta casa, colaborador, cuyo historial más o menos conocéis todos, de su vida y sus andanzas, no solamente a pie, sino también por las redes sociales, por internet, etcétera. Parece que la libertad de expresión no es tal, sino que a veces se ve amenazada por determinados grupúsculos. Bueno, eso lo dejamos aparte. Aunque esto más o menos es como un club, no más que un club, como dicen en el Barcelona, pero sí que nos vamos a presentar porque hoy hay caras que no son asistentes asiduos y para que más o menos sepamos cada uno cómo se llama y nos pongamos caras unos a otros. Paco Bernal. Raquel, sí. Richard, Pedro, Martín, Bettina, Pablo, Cristian, Cristian, Ismael, Consuelo, bueno, por favor, Gloria, Franz, Fran, Gonzalo, Adrián, Rafael. Bueno, pues como ya antes nos hemos saltado a Gloria será, y ya lo recordamos antes de empezar paso a la tertulia, la que nos ofrecerá la próxima tertulia en el mes de octubre, que será sobre la diáspora afroamericana en la literatura del siglo XX. Será el día 15 de octubre, si mal no recuerdo. Bien, también recordaros e invitaros que el día 1 de octubre se celebra el Día del Café. Y en diferentes cafés de Viena va a haber lecturas de diferentes autores y en el caso de España, bueno, pues el Instituto Cervantes colaborará con el Instituto Cultural Checo y tendremos una lectura a cargo de una actriz checa, austriaca, con temas y fragmentos de La colmena de Camilo José Cela. El tema es paz y guerra, guerra y paz. En La colmena no se habla mucho de guerra y paz, pero sí hay unos retazos de lo que fue la guerra civil, etcétera, etcétera, y también un poquito esa paz melancólica que se vivía en esa época en España. Eso será el día 1 a las 7 de la tarde en el Café Schwarzenberg, aquí justo al lado. Bien. ¿No tienen algo de conectar la paz? Al final, el día 30 si mal no recuerdo, el día 30 de septiembre hay un homenaje al poeta, gran poeta y escritor, ensayista, etcétera, Octavio Paz, en su centenario. ¿Y es aquí? Aquí será probablemente en el salón de actos o aquí, depende cómo lo estemos enfocando, pero bueno, en el instituto desde luego. En cualquier caso, lo más seguro que sea en la biblioteca, pero bueno, lo veremos. Bueno, pues bueno, vamos a presentar a nuestro ponente de hoy. Primero y antes de nada, gracias por tu colaboración, como siempre, desinteresada con la Biblioteca Juan Gelman. Francisco Javier Bernal nació en Madrid en el año 1975, una fecha clave en la historia de España también. Es diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Carlos III de Madrid. Puede decirse que la literatura y la comunicación han sido sus quehaceres más constantes. Ya en 1996 estrenó su primera obra de teatro, Mermelada de Perlas, ganadora del primer concurso de teatro de la Universidad Carlos III también de Madrid. A ella siguieron Paranoia para tres, en 1997, y en 1998 apareció Espejo y Dama, ambas para el circuito de salas alternativas. En los tres montajes participó también como actor, o sea que no solamente escribe, sino que además gana premios, es bloguero por naturaleza, actor, o sea, de todo. Durante una breve carrera como intérprete, intervino en los montajes de Yvonne, Princesa de Borgoña, o El Zoo de Cristal, esta última con la compañía El Gancho Teatres. Entre 1999 y 2004 trabajó en Antena 3 Televisión. En el 2005 se estableció en Viena y en 2006 fue finalista de la 20ª edición del prestigioso premio de la Fundación Max Aub con el cuento Un viaje a Ítaca, que creo que está en la biblioteca, si no me traiciona la memoria, por si queréis leerlo. En octubre de ese año fundó Viena Directo. Os aconsejo que lo sigáis porque aparte de eso es muy directo, blog del que es el redactor principal. En el transcurso de sus casi 10 años de existencia, Viena Directo se ha convertido en uno de los principales puntos de intercambio de la comunidad hispanohablante en Viena.
El blog se actualiza a diario, salvo cuando no puede, en otras circunstancias, pero bueno, casi Rara vez rara pasa vez. eso. Sí. Y trata los más variados temas, historia, cultura, sociedad, con rigor y un fuerte componente informativo. Actualmente Viena Directo cuenta con unos 15.000 visitantes únicos mensuales. Ya me gustaría a mí. También Bien, pues yo creo que con esta pequeña o esta breve semblanza de la vida y obra de Paco, le cedo la palabra y que nos introduzca un poquito en el tema de la tertulia de hoy, que es Federico García Lorca, Rafael de León, otro poeta secundario o desconocido o que nunca entra en la nómina de los poetas del 27, lo mismo que le pasó a Jacinto Solana, que sí que recuperó Muñoz Molina en su obra Beatus Isle, pues con Rafael de León pasó lo mismo, junto con el maestro Quiroga y eso, Quintero, sí. llegaron a escribir como 5.000 canciones, que se dice pronto. Hay luego una cita muy curiosa sobre Rafael de León, la música popular y los Beatles, etcétera, etcétera. Bien, y lógicamente doña Concha Piqué. Paco, tienes la palabra y lo dejamos en tus manos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias por la presentación No, y, por favor, ¿quién y menos? muchas gracias a todos vosotros por venir. Antes de entrar en materia y de contar el cuento que vamos a contar hoy, a mí me gustaría decir que hay un fenómeno constante en la cultura, en todas las... que se repite constantemente a lo largo de la historia de la humanidad. Y es que lo que hoy es vanguardia, mañana es patrimonio de unos pocos y pasado mañana es parte de la cultura popular. Con el tema que vamos a tratar hoy, la canción española, pues también sucedió esto. Y lo vamos a tratarlo utilizando las biografías de tres personas que también me gustaría a mí que... Yo consideraría que esta charla es un éxito si todos, cuando salgamos de aquí, tuviéramos la sensación de que han dejado de ser esas personas que están en los libros, en las biografías, y he dado una pincelada de cómo eran ellos como personas, ¿no? Personas como nosotros, los que estamos aquí todos, que no sabemos lo que nos va a pasar mañana. Y ellos también tomaron sus decisiones y hicieron determinadas cosas sin saber si esas decisiones pues iban a tener un resultado o no. En este caso, bueno, estamos hablando de tres personas muy exitosas, una de ellas con un final bastante trágico, Federico García Lorca, todo el mundo lo sabemos. Y bueno, esto es así. Nuestra historia empieza en el año 1898. Es un año muy importante para España, porque perdemos las tres colonias que nos quedaban, que eran Puerto Rico, Filipinas y Cuba. Entonces, en 1898 también se inaugura una generación, este año da nombre a una generación de pensadores, de escritores, de poetas. Generalmente esta generación de escritores y de pensadores y de intelectuales se habla de ellos como con unas personas que ellos estaban muy preocupados y que era todo muy triste y qué va a pasar con nosotros, qué tal. Pero en 1898 fue, bajo mi punto de vista, un año muy importante justamente por todo lo contrario. Porque de pronto se hace una limpieza general y todo el mundo empieza a preguntarse cosas, que es un proceso muy sano. ¿Qué pasa en el gobierno en España? Pues en España tenemos a una reina austriaca, además muy propio del país donde estamos, María Cristina de Habsburgo y Lorena, que era la regente, porque el rey niño, el que más tarde sería Alfonso XIII, bisabuelo del rey actual, pues era menor de edad. Había nacido, era hijo póstumo, su padre había muerto antes de nacer él, cuando estaba su madre embarazada. María Cristina era como estos entrenadores de fútbol, que ellos son muy buenos, pero tienen que entrenar un equipo un poco así. Y entonces María Cristina era una señora muy razonable, muy austríaca para sus cosas, fue una reina bastante correcta. Pero la pobre mujer le tocaron unos acontecimientos en la vida que, bueno, en fin. Mientras a ella le ejerció su sana influencia y su razonable influencia sobre los asuntos del Estado, pues la cosa fue más o menos bien. Luego, a partir de su muerte, como ya veremos,
cuando Alfonso XIII, que tampoco es que fuera el hombre, tuviera muchas luces para la política, cuando se quedó solo, pues ya la cosa se empezó a torcer. Este año, en 1898, concretamente el 5 de junio, nació en Fuentevaqueros, en Granada, Federico García Lorca, que es el mayor de los personajes de los que vamos a hablar. Federico García Lorca, bueno, era hijo de un señor de una familia burguesa, con dinero y tal, fue desde pequeño lo que luego la gente que le conoció, mucha de ella ha vivido hasta hace poco tiempo, decía de él. Era una persona muy, lo que en alemán se dice un charmeur. Era un hombre tremendamente simpático, que tenía mucho encanto personal. Este encanto personal, y esta va a ser la primera anécdota que contemos hoy, era casi una adaptación a sus circunstancias personales, porque Federico García Lorca, no mucha gente lo sabe, pero nació con un problema de cadera leve. Y entonces, durante toda su vida, es curioso que hay muy pocas imágenes en movimiento de Federico García Lorca. Hay muchas fotos, pero hay muy pocas imágenes en movimiento. Y según decían sus contemporáneos, Federico García Lorca tenía una manera de andar peculiar. Y tampoco podía correr muchas distancias. Y no podía andar muchas distancias. Esto es una cosa que además le trajo algunos problemas con sus compañeros de generación, con sus amigos, que le acusaban de señorito porque estaba todo el día cogiendo taxis. Y no, era porque no podía andar. Y entonces Federico García Lorca, desde el principio, pues fue un hombre que insistió mucho en la palabra. Y yo creo que la palabra fue su manera mejor de expresarse. En 1902, cuando Federico García Lorca tiene 4 años, sube al trono Alfonso XIII. Que Alfonso XIII tenía 16 años. Que va a ser otro rey también, va a ser el rey que también le va a tocar un periodo muy convulso en la historia de España. En 1906 nació en Valencia Concha Piquer. Le pusieron en la pila María Concepción Piquer López. Concha Piquer nació en un hogar muy humilde. En una casa de las afueras de Valencia, hoy la casa museo donde nació Concha Piquer, está prácticamente en el centro de Valencia, pero en aquel momento no. Los padres de Concha Piquer eran muy pobres. La madre se dedicaba a hacer faenas por las casas y el padre era albañil, era limpiadora la señora, y el padre de Concha Piquer muere muy pronto. Y como se decía entonces, y era desgraciadamente verdad, cuando el hombre de la casa moría, se llevaba con él a la tumba las llaves de la despensa. Y la verdad es que Concha Piquer contó más tarde, que ella de niña pasó muchas estrecheces en su casa. Aquí tenemos a Concha Piquer, mucho más tarde, cuando ya tenía 15, 16 años. Y entonces ella contaba que ella tenía que ir por las huertas de Valencia robando hortalizas para que su madre las pudiera echar al puchero. En 1908, el 6 de febrero, nace en Sevilla nuestro siguiente personaje, este señor, que se llamaba Rafael de León. Rafael de León era, por nacimiento, el primogénito de los marqueses, de los condes de Gómara y marqueses del Valle de la Reina. Era un hombre, esta familia era una de las de más rancio abolengo de Sevilla, y estamos hablando de una gente que tenía palacetes, murillos colgados en los palacetes, o sea, era una gente además sujeta a un estatus social. Hay que ponerse también en la época. Estamos hablando, ahora los reyes se pueden casar con periodistas, pero en aquel momento todo era, la gente estaba mucho más encorsetada en lo que era pues eso, su clase social. Y aunque va a tener una aparición un poco marginal en nuestra historia, pero sí que también vamos a consignar el nacimiento de este señor. Este hombre se llamó, en el siglo, como se suele decir, Miguel de Molina, pero le bautizaron como Miguel Frías Montañés. Nació en Málaga y fue antes de la Guerra Civil y en la primerísima posguerra fue probablemente uno de los cantantes más famosos de España,
junto con Concha Piquet también. En 1914, cuando estas 4 personas de las que estamos hablando eran niños, estalla la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, España se declara neutral. ¿Qué consecuencias tiene esto principalmente? Pues las consecuencias son una gran prosperidad económica. Porque claro, España se declara neutral y puede vender a los dos bandos en conflicto. Teóricamente no, pero se hace. Por ejemplo, además bajo impulso del propio rey Alfonso XIII. Alfonso XIII, por ejemplo, autoriza ventas de caballos a los ejércitos en conflicto. Entonces, también esta prosperidad pasa un poco, es muy típico también, desgraciadamente, de España. Esta prosperidad se queda solo en las clases superiores. Hay gente que se hace muy rica con la Primera Guerra Mundial, pero digamos que la burguesía y sobre todo las clases populares tocan poca de esta riqueza. Madrid se convierte, por ejemplo, en una ciudad de espías y todo el rato están intentando, y España intenta, aunque no lo consigue, a través sobre todo del rey, que es una persona muy trascendental en esto por las conexiones que tenía a nivel europeo, intenta que España recupere un poco de cierto protagonismo político en la escena internacional. No lo consigue. A partir de la segunda mitad de la guerra, la escasez llega a España también, porque naturalmente la guerra se alarga, los ejércitos en conflicto devoran materias primas, pertrechos, de una manera brutal, nunca vista hasta entonces. La Primera Guerra Mundial es la primera guerra industrializada, y entonces en España se empieza a sentir también la escasez en el mercado interior. Y esto va a producir luego después que la situación social del país se vaya tensando, se tense. Al mismo tiempo también la Primera Guerra Mundial y el final de la guerra mundial va a traer otra cosa, y es que haya un fermento intelectual, una clase media que ya ha empezado con el 98, pero que quiere traer la modernidad a España. Empieza a surgir, por ejemplo, el movimiento feminista en España. Y se empieza también a recuperar lo popular, ¿no? Y cuando se acaba la guerra, la industria cinematográfica europea está absolutamente devastada y hay un fenómeno colateral. ¡Tata! Lo español se pone de moda en Hollywood y empezamos a exportar, lo español, cierta idea de lo español. Rodolfo Valentino, por ejemplo, que no era español, era italiano. Greta Garbo va a Hollywood en esta época y empieza a hacer de española en adaptaciones del escritor de bestsellers más importante de la época, que era Blasco Ibáñez. Y, por ejemplo, protagoniza Entre Naranjos. Valentino hace los 4 jinetes del Apocalipsis, Sangre y Arena es la primera adaptación y tal. En España también empieza este proceso de recuperación de lo popular, pues continúa, y era un proceso que había empezado ya a finales del siglo XIX con el padre de los Machado, con Demófilo, pero se empieza a recuperar cosas manifestaciones de la cultura que hasta entonces eran consideradas marginales. Por ejemplo, el flamenco. Y va a ser a lo largo de los años 20 cuando Federico García Lorca, Manuel de Falla, toda la generación del 27... Hola. Podéis interrumpir, ¿eh? Y hacer alguna sugerencia cuando queráis, ¿eh? Bueno, cuando empiezan a recuperar lo que será el gitanismo. El gitano, ¿no? El gitano como esa persona que también está muy en el espíritu de los años 20. Esa persona que vive al margen de la sociedad, que se entrega a las pasiones, al placer,
que es exótico también. Y esto va a ser una cosa que hasta que empiece la Segunda Guerra Mundial va a ser una constante en la cultura universal. Las mujeres morenas con los ojos pintados con col y tal en los años 20. Bueno, avanzamos en la biografía de Concha Piquer. En el año 1921-22, Conchita Piquer es una jovencita que canta ya en Valencia y es relativamente popular. Digamos que es una artista muy prometedora. Y un día está cantando en el Teatro Sequeros de Valencia y entonces la va a ver un señor que va a ser muy importante en su biografía y también colateralmente en la biografía de Lorca, pero luego lo veremos. El maestro Penella. El maestro Penella, ¿a alguien le suena el apellido? Sí. El maestro Penella es el abuelo, exactamente, es el abuelo de Terele Pávez y de Emma Penella. Era un señor con una biografía, para quien no las conozca, dos actrices españolas muy conocidas. Emma Penella ha muerto hace unos años, pero Terele Pávez continúa en activo. Este señor tenía una biografía muy curiosa. Por ejemplo, huyó de España para escapar del servicio militar, porque a él le parecía que esto del servicio militar era una tontería. Pero en este momento, pues ha vuelto a España, es un músico que tiene, digamos, unos contactos internacionales, también con una carrera muy atípica, y ha escrito para estos momentos una ópera zarzuelera o una zarzuela operística, que no se sabe muy bien, que se llama El Gato Montés. Y tiene un contrato para estrenar El Gato Montés en Nueva York. Y entonces él va al Teatro Sequeros, ve a Conchita Piquer cantar, y entonces Conchita Piquer era muy mona, entonces, claro, tenía 15, 16 años, y cantaba muy bien, y entonces dijo, me la tengo que llevar. Y le propone a Conchita Piquer llevársela a América, pero solo de oyente, en principio. O sea, el plan, en principio, no era que Concha Piquer no cantara, que ella fuera allí a mirar y a aprender. Concha Piquer, como en aquellos momentos también era, no podía ser de otra forma, se va con su madre. O sea, ella se lleva a su madre porque ella era una mujer decente. Y Como la pantoja. Exactamente. Estaba comentando con mi compañero y estaba montando un caso similar. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, entonces Concha Piquer, su madre y el maestro Penella se van a Nueva York. Imaginemos, volvamos a ponernos en la época. Claro, Nueva York para una persona española de Valencia en aquel momento era, pues, no era lo de hoy, que estamos acostumbrados a verlo en las películas y tal. Nueva York era, pues eso, una cosa absolutamente cosmopolita, era la capital del mundo. Entonces, van a la ópera El Gato Montés, se había traducido al inglés. Y entonces, pues Conchita, claro, no tenía ni puñetera idea de inglés, la pobre mujer. Y entonces no cantaba, no tenía planeado cantar, como ya había dicho antes. Pero, como en las películas, un día ella estaba cantando en el camerino y entonces el señor Cohen, que era el dueño del Park Theatre en aquel momento, dijo, Dios mío, esta chica, por Dios, este es un talento, la tenemos que sacar. Y entonces convenció al maestro Penella para que le escribiera una canción en español que se cantaba en el intermedio de la ópera. Esta canción se llama El Florero, hay grabaciones de ella. Y Conchita salía disfrazada de chico, de hombre, y pregonaba flores. Claro, el contraste entre una ópera cantada en inglés y la voz de Conchita Piquer cantando en español y tal, fue una cosa arrolladora, tan arrolladora que el día del estreno Conchita Piquer tuvo que cantar El Florero 3 veces después de que se terminara la ópera. Y entonces este golpe de suerte, o llámalo X, le abre a Conchita Piquer las puertas de América. Ella se firma un contrato con la CBS, graba discos y sigue cantando, y Penella y ella, valga la cosa,
hacen las Américas. Se van a Cuba, se van a Perú, hacen giras por América y todas estas cosas. Mientras tanto, en España, ¿qué pasa? Pues en España la situación económica y social después del final de la Primera Guerra Mundial es tremenda. Es insostenible. Hay una gran conflictividad social, la economía no termina de levantar cabeza, hay un alza de precios generalizada que no se compensa con un alza de precios en los salarios, la gente vive mal y entonces, como siempre sucede en este tipo de situaciones, también había pasado a lo largo de todo el siglo XIX en España, vuelve a pasar. Hay un giro de timón y la gente opta por medidas drásticas. Busquemos el orden, busquemos el orden. Y el orden, el golpe de Estado, lo da el general Primo de Rivera, que era uno de los dos generales más importantes de la monarquía. Primo de Rivera era un general convexo, porque iba siempre así. Y el otro general que era también importante de la monarquía, el general Bayler, era un hombre como así más cóncavo, más ancianito y tal. Pero gana Primo de Rivera. Y entonces Primo de Rivera suspende la legalidad vigente, la legalidad constitucional vigente. Por lo menos, aunque Primo de Rivera no es un hombre de gran sofisticación intelectual, lo cierto es que el nivel de vida de los españoles empieza a progresar, porque el general Primo de Rivera aborda una política decididamente keynesiana de obras públicas. De hecho, muchos de los embalses que luego el franquismo dice que se arroga como méritos propagandísticos y tal, muchos de los embalses se proyectan y se construyen algunos y se proyectan casi todos en esta época. Mientras tanto, a Concha Piquer, que entonces tiene 17 años, pone una pica en Flandes y protagoniza un hito. Es la primera artista española que hace una película sonora. En Nueva York conoce a un ingeniero que se llama De Forest, que es un señor que está obsesionado con que el cine hable. Y entonces este señor ha inventado un sistema que, con las obvias mejoras técnicas, Will Smith sigue utilizando hoy, que es sincronizar. Se graba la banda sonora por una parte, la imagen por otra y se sincroniza. Entonces, Conchita Piquer graba una película que dura más o menos 20 minutos y que está hoy en el Congreso de los Estados Unidos. Y no solo eso, sino que además hace una cosa que también será muy importante para su futuro posterior como cantante en España, que es que ella debuta con artistas como Al Jolson, Mary Drexler, Jeanette McDonalds. Al Jolson probablemente os sonará porque es el protagonista de la primera película oficialmente sonora, del primer largometraje sonoro, que se llama El cantor de jazz, que es una película que produce una revolución no solo en América, sino mundialmente, porque termina con un medio de expresión que hasta entonces era universal. El cine mudo era muy fácil de exportar, porque lo único que había que hacer era cambiarle los intertítulos a la película y ya está. Y en cambio empieza el cine sonoro, que era muchísimo más complicado. Además, en aquella época no había doblaje. El doblaje se inventa bastante posteriormente, se tarda 4 o 5 años todavía en inventar. Más o menos... A ver. Aquí tenemos a Conchita Piquer y al maestro Penella. Era mona, Conchita Piquer, se puede ver. Y este es el maestro Penella, su mentor. Y aquí la tenemos en América. Conchita Piquer fue una señora muy inteligente, ya desde chica, muy moderna, y cuando ella fue a América aprendió a conducir, aprendió inglés, naturalmente, porque para hacer teatro pues tenía que aprender inglés, y se hizo también fotos ligera de ropa y todas estas cosas, a la moda de aquella época, ¿no? Entonces, y sobre todo, lo más importante es que ella, cuando estuvo en Estados Unidos,
ella se movió todo el rato en un medio de artistas consagrados, o sea, de personas que ya tenían una carrera hecha y ella aprendió de ellos. Más o menos en esta época, en 1925, se conocieron en Granada Rafael de León y Federico García Lorca. Federico García Lorca estudiaba Derecho a trancas y barrancas, estudiaba en la Universidad de Granada, y a Rafael de León, que ya entonces apuntaba maneras de ser un señor bastante rebelde y de renunciar a todos los privilegios de su clase y tal, pues también le mandan a Granada a ver si hacen de él un hombre de provecho, y estudia Derecho también. Inmediatamente Federico García Lorca y Rafael de León se hacen muy amigos y sintonizan rápidamente, por muchas cosas. Les unen las afinidades electivas. Los dos son homosexuales. Los dos son bastante feos y tienen bastante poco éxito en el amor, la verdad. Es así. Federico García Lorca era un hombre que... Esto de la homosexualidad de Federico García Lorca ha sido un tema que ahora, en el siglo XXI, lo llevamos bastante bien. Pero la familia García Lorca durante muchos años lo llevó muy mal. Y no se hablaba demasiado del tema. Lo que sabemos mayoritariamente de este aspecto gay de Federico García Lorca viene de un investigador americano que en los 40 se jugó el pescuezo, prácticamente, que se llamaba Agustín Penón. Agustín Penón fue, por ejemplo, la persona que estableció la fecha exacta de la muerte de Lorca, que no se sabía. Se sabía que le habían fusilado, pero no se sabía. Fue el que obtuvo el certificado de defunción, por ejemplo, de Federico García Lorca. Lorca y Rafael de León se caen muy bien inmediatamente, a pesar de la diferencia de edad. Luego también había otra cosa que va a estar también muy presente en su relación. Federico García Lorca era un hombre que venía de un hogar burgués y Rafael de León era un hombre que venía de un hogar noble. A Federico García Lorca le fascinaba el mundo de la aristocracia andaluza y le fascinaban los títulos y le fascinaba esa cosa, los blasones y todas estas cosas. Y Rafael de León cayó absolutamente encandilado por la potencia poética de Federico. No fueron nunca amantes, a pesar de que en los últimos tiempos la familia de Rafael de León pues se ha puesto la medalla de decir no, es que nosotros... pero no fueron nunca amantes. Fueron, eso sí, amigos y confidentes ya por el resto de su vida. Y luego también, claro, les unió que Federico García Lorca, como se suele decir en España, era un cachondo mental. O sea, era un señor con un grandísimo sentido del humor. Hay una anécdota que cuenta Alberti de los tiempos de la residencia de estudiantes. La residencia de estudiantes, que era un proyecto típico del regeneracionismo español, y ahí venía mucha gente a visitar la residencia, muchos escritores. Y entonces vino un escritor portugués y claro, los residentes pues tenían que entretener a estos visitantes. Y el escritor portugués le tocó a Lorca. Y entonces iba por la colina de los Chopos, que así se llama el sitio donde estaba la residencia, iban andando y entonces Lorca le decía: ¿conoce usted al escritor X? Y entonces el portugués, el pobre, decía: no, un coñazo. Y decía Federico García Lorca: ¿ves? Un coñazo. Y con... o sea, era un hombre muy divertido. En fin, en 1926, a pesar de tener Nueva York rendido a sus pies, Conchita Piquer y Penella se sientan y dicen: mira, si queremos progresar tenemos que volver a Europa. Y entonces deciden que Conchita Piquer vuelva a España. La precede Penella y Penella se va a París. Y Conchita Piquer se monta en un barco que se llama el Leviatán, cruza el océano y también se va a París. Lo primero que hacen los dos es ponerse a ver teatro musical y ponerse a comprar ropa
para futuros espectáculos que piensan montar. ¿Qué es así? Me río por lo de lo que se dice de sus baúles. En los baúles de la Piquer, efectivamente, que también tiene una explicación. Sí. Dice, viajaba siempre con un montón de baúles, los suyos y los de la casa, con ropa de cama, de mesa y de similares, pues tenía la costumbre de alquilar una casa en el lugar donde estuviera de gira. Y no era menos, su marido acarreaba 2 baúles llenos de aceite de oliva. A raíz de todo esto se acuñó la expresión el baúl de la Piquer. Exactamente. Bueno, hay que explicar también que, claro, primero, a los españoles nos gusta mucho el aceite de oliva, y también hay que explicar que Concha Piquer normalmente lo que hacía era que estrenaba sus espectáculos, los estrenaba en Madrid, luego hacía una gira, los rodaba por provincias, los estrenaba en Madrid. En Madrid estaba una temporada, un año, solía durar un año más o menos, y luego después hacía giras por Hispanoamérica que a veces duraban 3 y 4 años. O sea, que era una señora que es que, de verdad, viajaba con su casa a cuestas. Y por eso viene la expresión de los baúles de la Piquer. Ahí viene también, si recordáis, en la última tertulia que era de María Zambrano. María Zambrano no viajaba con muchos baúles, pero sí con un montón de gatos. O sea, que no, claro, sí, claro. Todos los grandes personajes han tenido sus peculiaridades. Todas estas manías, gente, claro. Manías, sí. Bueno, anecdotarios de folclóricas en el extranjero hay todo el que queramos. O sea, por ejemplo, a Carmen Amaya la echaron del Hilton de Nueva York porque hizo un cocido en una bañera. Pero no se puede. La madre de Lola Flores intentó asar sardinas en un avión cruzando el océano. O sea que, en fin, esta gente... Claro. En 1926 también, cuando Conchita vuelve a España, monta el primer espectáculo con todo lo que ha aprendido en América. El espectáculo, como espectáculo teatral, pues parece ser que no tuvo mucho éxito de crítica, pero al público le apasionó. Y entonces esto motiva que Benito Perojo, que era el director de cine más internacional español de la época, decida contratar a Conchita, estrella emergente, monísima, para la adaptación de un bestseller de la época del que mucha gente ha oído hablar, pero que poca gente ha leído hoy en día: El negro que tenía el alma blanca, de Alberto Insúa, que había sido un gran éxito. Y la película es también un gran éxito y tiene una historieta que vamos a contar también, que no tiene nada que ver con el tema de que estamos hablando, pero que tiene su interés. El negro que tenía el alma blanca es el último trabajo del pionero del cine mudo más importante del cine español, que es Segundo de Chomón. Segundo de Chomón es el inventor de una técnica que se llama stop motion, que es trabajar con maquetas o con muñecos y moverlos cada vez un poquito y fotografiarlos para conseguir el movimiento. Y entonces Segundo de Chomón su último trabajo fue El negro que tenía el alma blanca. En 1927 se aglutina la generación de poetas que conocemos como la generación del 27. También el término generación del 27 cada vez tiene menos predicamento y cada vez hay más gente que se inclina por llamarlo la vanguardia, que es una cosa mucho más amplia. No solo son poetas, en el 27, lo que se llama la edad de plata de la cultura española, en el 27 también hay cineastas, amigos de Buñuel, amigos de Lorca, como Buñuel, por ejemplo, y hay pintores como Dalí, hay humoristas, porque el 27 descubre la importancia del humor como medio subversivo. Y la generación del 27 española, grosso modo, va también a gravitar en torno a dos polos. Por un lado está el polo del clasicismo. Lorca, como vamos a ver más tarde, recupera nuestro teatro clásico, que considera que es el tesoro más importante que tenemos, y por el otro lado, pues la vanguardia, el surrealismo. En 1928 se publica El romancero gitano,
Y el romancero gitano es muy importante para el tema que estamos hablando. Yo creo que estos tres personajes, a lo mejor es una herejía lo que voy a decir, pero yo creo que estos tres personajes de los que estamos hablando hoy tienen una cosa en común. Ninguno de los tres fue el mejor en lo suyo. Sin duda, Federico García Lorca no fue el mejor poeta de la generación del 27. Aunque haya en gustos, pero probablemente Luis Cernuda fuera un poeta más sólido, o Vicente Alexandre. Muy probablemente Concha Piquer tampoco fuera la mejor cantante de su momento. Y, por descontado, Rafael de León pues era un poeta que imitaba a otros. Pero si los tres tienen algo en común, es que los tres tenían una personalidad fortísima que conectaba con el público. Fabricaban, ellos sin quererlo, fabricaban productos culturales hechos para que la gente, para gustarle a la gente. O sea, les gustaban mucho, ellos conectaban mucho con su público. Y el romancero gitano es el ejemplo típico. El romancero gitano es un éxito editorial desde que se publica en 1928. Y crea un lenguaje. Crea un lenguaje que Federico García Lorca no había inventado, una serie de imágenes que Federico no había inventado, pero que sí hacen enorme fortuna por cómo él las utiliza, ¿no? Por ejemplo, la personificación de la luna, que es una cosa de gran tradición en la literatura española, universal en general. En Federico García Lorca, el famoso poema del romancero, que lo tenéis por ahí, la luna viene a la fragua con su polisón de nardos, el niño la mira, el niño la está mirando. Y aparece en muchas coplas, ¿no? La famosa de la luna es una mujer y por eso el sol de España anda que bebe los vientos por si la luna lo engaña. O el toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la maná. El color verde. El color verde en el romancero gitano significa la muerte, pero también es un emblema de lo andaluz. De hecho, la argonaida, la bandera andaluza, es verde y blanca. La Guardia Civil como el símbolo del orden, pero también como el símbolo del poder represivo de la sociedad, ¿no? Bueno, hay muchísimas coplas en donde sale la Guardia Civil. También incluso con tintes humorísticos, ¿no? Como en la famosa esta de échale guindas al pavo, ¿no? Entró un civil con bigotes, Ozú, que miedo chavo, se echó el fusil a la cara y de esta manera habló. También el gitano, Antonio Vargas, hay el prendimiento de Antoñito del Camborio, que es también un romance del libro del romancero gitano, tiene una versión coplera, curiosamente por un poeta que se consideraba, que era amigo de Rafael de León y que se consideraba a sí mismo como continuador de Federico García Lorca, que es Manuel Perelló. El pobre Manuel Perelló le dieron tortas por todos lados, tirios y troyanos. Fue represaliado por republicano después de la guerra civil, pero al mismo tiempo Florian Rey se lo lleva a Alemania para que componga las coplas de una película que Imperio Argentina rueda en los estudios de la UFA, en la Alemania nazi, que se llama Carmen la de Triana. En fin, el romancero es un libro, como digo, que goza de un enorme éxito desde el principio y que también es un ejemplo de otro rasgo de Lorca, que es el de querer tener contento a todo el mundo. Porque los romances o tener amistades con todo el mundo. Lorca tiene un pie en cada España. Como se suele hablar de las dos Españas, pues Lorca tiene un pie en cada España. Lorca tiene amigos falangistas, ya entonces, los Rosales, por ejemplo. Los Rosales le refugian en Granada, busca refugio en su casa luego más tarde, cuando estalla la sublevación militar, y tiene también amigos, obviamente, izquierdistas. Él mismo es una extraña mezcla de católico y regeneracionista. En fin,
En 1929, Conchita Piquer conoce a Antonio Márquez, que será más tarde su marido, y Antonio Márquez era torero, con lo cual se repite de nuevo el cliché, ¿no?, de la tonadillera y el torero. Era un hombre... No vives por la pantoja, ¿no? era un hombre muy famoso en su época, le llamaban el Belmonte Rubio, y como solía, vamos, y como si fuera una copla de la Piquer, pues cuando Conchita Piquer y Antonio Márquez se conocen, pues hay un enorme problema, y es que él está casado. Y en aquel momento, claro, pues era una cosa tremenda. A pesar de eso, se enamoran y continúan su historia de amor hasta que se pudieron casar, y de hecho durante ya el resto de su vida permanecerán juntos. En este año se conocen también Rafael de León y Conchita Piquer. ¿Cómo se conocen? También tiene su historia. Estaba Conchita Piquer cantando en Sevilla, exactamente, en el que hoy es el Teatro de Lope de Vega, y en aquel momento era el Teatro de la Exposición, por la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Y entonces, después en una anécdota 1000 veces repetida, la contó sobre todo Rafael de León, porque, bueno, la Piquer no. Rafael de León estaba haciendo el servicio militar en aquel momento. Y entonces el uniforme de los soldaditos, entonces, pues era de verde, normal, y llevaban un gorro con una borla roja, ¿no? Y entonces llamó a la puerta. Buenas noches, ¿se puede? Sí, se puede. ¿Es usted Conchita Piquer? Y entonces ella le dijo, ¿y usted es maricón? Y el otro se quedó así, cortado. Y le preguntó, ¿y en qué lo he notado? Y dice, pues en la gorra. Lejos de molestarse, pues se rieron bastante, y desde entonces, pues Conchita Piquer y Rafael de León fueron muy amigos y confidentes. Una amistad que tuvo altibajos, porque los dos tenían un carácter bastante fuerte. Y hubo momentos en que se tiraron los trastos a la cabeza, pero siempre volvían. En 1929, Federico García Lorca, en contra del parecer de toda su familia, se va a Nueva York. La familia, obviamente, quería, el padre de Federico García Lorca particularmente, quería que su hijo pues tuviera un trabajo normal, que fuera lo que en mi época y en mi infancia todavía se llamaba ser un hombre de provecho, pero Federico García Lorca le llamaban las tablas, el teatro, la literatura y tal. Y entonces decide irse a Nueva York un año, aprender inglés, dice él, y acompañar a don Fernando de los Ríos. En realidad, Federico García Lorca se va a América huyendo, entre otras cosas, de una historia desgraciada de amor con un señor que se llamaba Emilio Ladrén, que fue un escultor de cierta fama durante los primeros años 40, pero que a Federico García Lorca pues no le hizo mucho caso. En fin, en 1930, un año más tarde, las consecuencias de la crisis del 29 llegan a España, del crash de la bolsa, y una de las consecuencias es que el rey Alfonso XIII le retira su apoyo a Miguel Primo de Rivera. Entonces Miguel Primo de Rivera se enfada mucho, obviamente, porque le quitan el trabajo, y se exilia a París. Entonces el rey encuentra a Dámaso Berenguer, que era un señor mayor, general también, y lo pone en el puesto de Primo de Rivera como dictador. Los españoles, que tenemos mucha habilidad para consolarnos haciendo chistes, le llamamos a esta cosa, a la dictadura de Berenguer, la llamamos la dictablanda, porque no era tan dictatorial como lo otro. La dictablanda dura muy poco de Berenguer, y entonces empieza hay unas elecciones municipales que pierden los partidos monárquicos, el partido monárquico, y ganan los partidos republicanos. El rey Alfonso XIII ve la cosa muy mal, y entonces se proclama la Segunda República el 14 de abril de 1931. El rey, en cualquier caso, muy prudentemente,
una vez negocia los términos del final de la monarquía, el rey no abdica, sino que pone la monarquía en pausa y se exilia. Primero a Suiza, creo, a Lausanne o a Londres, y después se va a Roma. Y Lorca se implica entonces se crea un gobierno, el gobierno republicano, en el que Lorca se implica muchísimo. Y Lorca se implica, como buen producto de la residencia de estudiantes que es, en la creación del teatro universitario de La Barraca. Y en el teatro universitario de La Barraca, Lorca va a hacer una labor fundamental, cuyas consecuencias llegan hasta hoy. Cuando se plantea el repertorio de La Barraca, Lorca se debate entre dos cosas. Lorca decide que el repertorio que La Barraca debe representar tiene que ser teatro clásico, porque él considera que es algo que hay que recuperar, y entonces y no se inclina, como hubiera podido ser esperable, por la vanguardia. Esta decisión llega hasta hoy porque el repertorio de teatro clásico que hoy se representa todavía, con pocas excepciones, es el repertorio de La Barraca. Por ejemplo, Lorca recupera El Caballero de Olmedo, que era una obra que no se había representado nunca, o representa La vida es sueño. El auto sacramental de pronto tiene un gran auge entre los poetas del 27, tanto que Rafael Alberti crea un auto sacramental propio que se llama El hombre deshabitado, que él lo llama auto sacramental sin sacramento. Pero también hay que tener en cuenta, claro, esta implicación de Lorca y este bienio reformista de la República, a la otra mitad de España, a las derechas, no les sienta nada bien. De hecho, además, hay ataques personales de todos los tipos contra Lorca, incluyendo un ataque de un personaje que luego será muy importante en el teatro del franquismo, que es Luis Escobar. Luis Escobar escribe un artículo que se llama La barraquera de un camarada, en el que califica las obras de La Barraca como mítines artísticos. A pesar de esto, hay que romper una lanza por Luis Escobar, porque cuando estalla la sublevación en zona nacional, como se decía entonces, Luis Escobar les acoge y les oculta y les protege sin parar mentes en sus antecedentes. Bueno, esta de Concha Piquer, Lorca con los miembros de La Barraca, con algunos de los miembros de La Barraca. Lorca es este. Lorca crea, bueno, hay un uniforme que llevan todos los chicos y ellas también, y hay una historia sobre el himno de La Barraca. El himno de La Barraca del teatro de La Barraca no es de Lorca, es de una vez estaban en un pueblo y entonces el poeta local del pueblo llegó a Federico y le dijo: Federico, he compuesto aquí una cosa, a ver, ¿podrían ustedes leerla? Lo típico del poeta local. Y entonces ¿cómo era? Pasa bulliciosa la farsa, es la farsa de siempre, la de Lope Doblón, es el carro de Tespis con motor de explosión. Y entonces cuando se iban a reír todos, de pronto dijo Federico: no, este es el himno, ha compuesto usted el himno de La Barraca. Y entonces le puso música y fue el himno de La Barraca. Y aquí estamos con la camioneta. A esta camioneta, por cierto, que luego me he enterado en la documentación que estuvo llevando cadáveres en Madrid durante la Guerra Civil, la llamaban la Bella Aurelia, porque el conductor, este señor, se llamaba Aurelio. Y entonces, bueno, aquí se ve el uniforme de las mujeres de la Barraca.
En fin. También en las revistas de humor de aquel momento, en Gracia y Justicia se llamaba, atacaron a Lope, a Lorca, porque también Lorca hizo un montaje como actor, hizo de la sombra en La vida es sueño. No repitió, o sea que no debió hacerlo bien. Porque no todos somos buenos para todos. Y entonces, por ejemplo, dijo aquello de Calderón en andaluz gana mucho, mucho sí, y Lope en su boca fresca es Lope a la Federí. Porque Federico García Lorca hizo las versiones de todas las obras de La Barraca. En 1935, esta señora, que se llamaba Margarita Xirgu, también una mujer muy involucrada con la República, estrena en Barcelona Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores. Federico García Lorca va al estreno y se encuentra con su amigo Rafael de León, que a despecho de su origen aristocrático está tocando el piano por los cafés cantantes del puerto de Barcelona. Y se encuentran también con Miguel de Molina, del que hablábamos al principio, que ya era un artista consagrado. Entonces cuentan que la historia la contaron Miguel de Molina y la contó Rafael de León también, que en ese viaje en 1935 se compone Ojos Verdes, cuya letra tenéis ahí. Ojos Verdes es la copla más famosa de las coplas españolas, probablemente se la sepa todo el mundo en España, y se compone en un sitio. Hay dos historias sobre la composición de Ojos Verdes. Durante el franquismo se cuenta que el maestro Quiroga le encarga a Rafael de León una copla para celebrar los ojos de Fuensanta, su mujer, unos ojos proverbialmente verdes. Y entonces, pues bueno, nace la copla. La verdad es otra. Estaban los tres de los que hemos hablado antes, o sea, Federico García Lorca, Miguel de Molina y Rafael de León. Estaban en el Café Oriente de las Ramblas. Pasó un marinero que le gustó a Rafael de León y el marinero, por lo visto, tenía los ojos verdes. Entonces empezó Rafael de León a improvisar sobre la marcha y a copiar los versos que se le iban ocurriendo en una servilleta. Y entonces Federico García Lorca le decía, pero bueno, eso me lo has copiado de mi romance sonámbulo. Y el otro le decía, pero tú, miento, Marqués, porque le llamaba al otro Marqués y el otro poeta. Marqués, esto me lo has copiado del romance sonámbulo. Y el otro le decía, no, poeta, esto, ¿tú qué te crees? ¿Que tú tienes el patrimonio del verde? Y así salió la copla. Miguel de Molina les dijo, bueno, ya que he estado yo aquí, me dejaréis estrenarla. Pero no pudo ser. La estrenó otra persona. En 1900 llegamos a un año fatídico en la historia de España y en la vida de Federico García Lorca, que fue en 1936. Sí. ¿Por qué no haces un breve paréntesis y lees alguno de los poemas? Te lo digo para... Sí, vale. Por ejemplo, ese mismo. Ojos Verdes empieza: apoyé en el quicio de la mancebía, miraba encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Serrana, me das candela y yo te dije gaché, ven y toma de mis labios, que yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di, y fueron dos verdes luceros de mayo tus ojos pa' mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes con brillo de faca que se han clavadito en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni lunas, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Así.
Ole. Ojos verdes, por cierto. Lo pensaba contar más tarde, pero lo cuento ahora. Ojos verdes. A mí me ha faltado los cursos, ¿eh? Sí. Ojos verdes fue un gran problema en el franquismo, cuando la copla se estrena. Por el primer verso, lo de apoyar en el quicio de la mancebía. Una mancebía es ni más ni menos que una casa de putas. Entonces, la historia que cuenta Ojos Verdes es una señora, una obrera del amor, que ve pasar a un señor, se enamora de él, le tira los tejos, él le dice, venga, pues sí, vale, pasan la noche juntos, pero la noche de amor es tan estupenda que luego cuando él le quiere pagar, él le dice, pues no me pagues, Me has cumplido. Estás cumplido, no me tienes que dar nada. No estás cumplido, me has cumplido. Exactamente. Bueno, entonces esto fue una cosa tremenda, claro, porque además estamos hablando de un país, España en aquel momento, que era oficialmente católico. Claro, estamos contando una historia que pasa en una casa de puta. La censura se mete en el asunto y le dice, no, esto no lo puede usted cantar así. Tiene que usted decir, apoyar en el quicio de mi casa un día. Y entonces la Piquer decía, pero si lo que tiene fuerza es que ella es puta y entonces esto no funciona, la historia no funciona así. Incluso era muchísimo peor, porque era una señora que pasa a ser de profesión las labores propias de su sexo a ser una ama de casa, una señora normal que se acuesta con el primer hombre que pasa. Claro. O sea que la censura no se sabe que era peor. Y entonces Concha Piquer, que era una señora que decide que no estaba con estas cosas, dice, bueno, vamos a ver, ¿cuánto tengo que pagar? La multa es tanto cada vez que cante usted apoyar el quicio de la mancebía. Y dice, pues venga, pues yo lo pago. Y punto. Y entonces por eso cantó esto. Claro, Miguel de Molina, que también cantó Ojos Verdes, que es la otra versión famosa, Miguel de Molina, como tenía más que ocultar y un pasado republicano que esconder y todas esas cosas, pues apoyó, cantó el verso censurado, ¿no? Así que nada. Bueno, en 1936, estábamos hablando, ya estamos llegando casi al final del asunto. En 1936 hay unas elecciones que gana el Frente Popular. Esto no gusta en los estamentos militares y entonces hay una sublevación militar. A Federico García Lorca la sublevación le pilla en Granada. Le pilla en Granada por dos cosas. Primero, porque la situación estaba bastante tensa en España, y segundo, porque Federico García Lorca se había ido a Granada a celebrar su santo, la fiesta de San Federico. Y entonces, cuando se subleva en julio, se subleva la guarnición de Granada, la familia de Lorca decide llevarle a casa de sus amigos de los Rosales para que le protejan. Los Rosales son falangistas. La medida, pues desgraciadamente no surte efecto y Federico García Lorca es detenido en agosto y le detiene, curiosamente, un personaje que está conectado con Concha Piquer y con el maestro Penella. Le detiene un pelotón de personas al mando de Manuel Ruiz Alonso, que es el padre de Emma Penella y de Terele Pávez, y yerno del maestro Penella. De hecho, las hijas, cuando se enteraron, dejaron de hablarle, porque las hijas en aquel momento eran niñas. Terele Pávez nació en el año 31, creo. O sea, era una niña entonces, y no se enteró. Y Manuel Ruiz Alonso, pues eso, detuvo a Federico García Lorca. A Federico García Lorca lo tienen en la cárcel un par de días, le interrogan, le pegan, etcétera, y luego pues le fusilan. A Conchita Piquer le pilla la guerra en Sevilla, haciendo un espectáculo en zona nacional, y a Rafael de León le pilla en Barcelona todavía, donde estaba. Es denunciado por un actor sevillano que vivía en Barcelona, le denuncian ante las autoridades republicanas por aristócrata y por católico, cosas ambas dos que no era, o sea, de las que no ejercía, podía ser, pero no ejercía, y se pasa la guerra ahí,
Se pasa la guerra en la cárcel con otra gente del teatro, notoriamente de derecha, de León y el maestro Quiroga, para que le escriban canciones según el modelo americano que Conchita Piquer ha visto en América. Espectáculos con canciones y un hilo argumental. Y una de las canciones que va en el primer espectáculo es Ojos Verdes, que a Concha Piquer no le gustaba. Cuando se la tocan la primera vez, le dice al maestro Quintero: ¿no le parece a usted que esto es mucho verde, mucho verde? Pero bueno, la cosa, el maestro Quiroga se empecina y nace un género. Y aquí tenemos a Rafael de León, a Conchita Piquer en el estreno de este espectáculo, a Quintero y a Quiroga en el estreno de este espectáculo. Estas personas, si existieran unos 40 principales de los años 40 y los años 50, pues estas 4 personas serían los artífices de todos los números 1 prácticamente. Ellos y Machín. Durante estos años, y ya vamos acabando, Conchita, el régimen se apropia de la copla, de la canción española, y Concha Piquer canta canciones sobre amores poco ortodoxos, sobre gente que se mata una a otra por amor, canciones muy románticas y muy desgarradas que en principio no tenían nada que ver con la moral imperante de la época. Y una de las canciones que canta es El romance de la otra. El romance de la otra, que tiene el morbo de que cuando Concha Piquer lo canta, efectivamente era la otra. Y en aquel momento que ella cantara aquello, pues fue un bombazo, ¿no? Yo soy la otra, que a nada tengo derecho porque no tengo un anillo con una fecha por dentro. En fin, la carrera de Concha Piquer a lo largo, después de la guerra, se sigue aferrando a las poesías de Rafael de León y dura hasta 1957. En 1957 Concha Piquer, Conchita todavía, tiene 50 y tantos años, estrena su último espectáculo y durante un concierto, durante una representación en Isla Cristina, tiene un ligero problema de voz. Nadie lo nota, salvo ella, pero cuando cae el telón, saluda, va a su marido y le dice: mira, esto se ha acabado, y se retira. Y a partir de entonces se dedica a disfrutar del mucho dinero que ganó y a velar por la carrera de su hija, que aún vive, que se llama Concha Márquez Piquer. Muere en 1975, muere Franco. En 1982 y nazco yo. Fuimos Franco y yo contemporáneos por días. Él murió el 20 de noviembre y yo nací el 8 de octubre, en La Paz también. En fin, compartimos incluso hospital, creo, porque claro, cuando yo nací estaba él ingresado. Y sí, son coincidencias de la vida, ¿no? En La Paz, en el mismo hospital. En el 82 murió Rafael de León, muy mayor. Rafael de León, de componer coplas, cuando la copla empieza a decaer en los 60, pues se recicló y fue un compositor de temas pop muy famosos. Por ejemplo, el Te quiero de Nino Bravo es de Rafael de León. Originalmente una canción para Carmen Sevilla. Mejor para él. Sí, sí. Y para Rafael, Rocío Jurado, y muchas sí. letras para el famoso Festival de Benidorm de la canción española. Exactamente. Donde siempre se regalaba un apartamento. Exactamente. En 1990, el 12 de diciembre, pues el día del cumpleaños de mi hermano, por cierto, ya que hablamos de cumpleaños, nacimientos y no sé qué, murió Concha Piquer. Y el funeral de Concha Piquer fue multitudinario, se colapsó la Gran Vía y personas que en un principio, pues, porque Concha Piquer quedó asociada a un determinado espectro político, pero personas que en un principio no tenían nada que ver con esto, como Bosé, Miguel Bosé o Joan Manuel Serrat, fueron al funeral y nada. Y en 1993, para cerrar el círculo, en Buenos Aires murió Miguel de Molina,
No quiso nunca volver a España porque, bueno, no quería... Fue un último rasgo, yo creo, de coquetería, no quería que nadie le viera decaer. Y allí está enterrado, en el cementerio de la Chacarita, de Argentina, donde florecen los jacarandás, que también los hay en Málaga, en su tierra natal. La familia, el Ministerio de Asuntos Exteriores le ofreció a la familia volver, repatriar los restos de Miguel de Molina, pero la familia dijo que no. La familia dijo que estaban bien donde estaban y quizás sea verdad. Y nada, pues con esto termina mi exposición. Muchísimas gracias por haberme escuchado. No sé si tenemos tiempo, preguntas, ruegos, sugerencias. Para las 9 tenemos tiempo. ¿Verdad? Tomates. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Rafael de León y la postura política durante el franquismo. Rafael de León fue siempre rafaelista. O sea, me refiero, era un señor que durante mucho tiempo, claro, amparado por su nacimiento aristocrático y por su posición, él hizo muchas cosas que otra gente no hubiera podido ser. Yo creo que no era ni de izquierdas ni de derechas y que en el franquismo le toleraron más que otra cosa. De hecho, además, en los muy primeros años 40, en el año 46, Rafael de León publicó un libro en el que hay una elegía, un requiem a Federico García Lorca y poemas, por ejemplo, claramente homosexuales. Y sin embargo, pues bueno, no le pasó nada. Como era... En fin. Bueno, esto recuerda lo que Ismael en su última tertulia también hablando de Buñuel, hablaba de los grandes genios que ellos se podían permitir en esa época hacer cosas que al resto de lo común de los normales pues no se les permitía. No, claro. Sí, por supuesto. Y no les pasaba absolutamente nada. Y no les pasaba nada. A no ser, claro, porque también yo creo que esto a lo mejor es muy duro decirlo así, pero yo es que estoy convencido de que era así. Yo creo que en las élites del franquismo en aquel momento, Rafael de León podía decir todas estas cosas porque en las élites todo el mundo pensaba, total, si esto lo leen 4 gatos. O sea que mientras no tuviera un eco determinado, pues... ¿Y Quiroga? ¿Por qué se fue a Argentina? No, Miguel de Molina se fue a Argentina. Esto es una historia, vamos a ver. Miguel de Molina, cuando se acaba la guerra, Miguel de Molina dijo siempre que era monárquico. Miguel de Molina es el típico caso de persona que la guerra le pilló en el bando republicano y le tocó entretener al bando republicano, pero si hubiera sido al otro lado, pues probablemente hubiera sido al otro lado. Y entonces, claro, Miguel de Molina era un hombre pensaba que después de la guerra iba a poder seguir haciendo lo que había hecho durante la República, entre otras cosas gozar de la libertad sexual que había tenido durante la República, y no fue así. Entonces, parece ser también que por envidias, un secretario de Serrano Suñer, del cuñado de Franco, se fijó en Miguel de Molina. Miguel de Molina le dijo que no, y este señor le denunció a los falangistas y Por ser maricón. Sí, y el conde de Mayalde, que luego fue alcalde de Madrid, junto con otras 2 personas, pues se llevaron a Miguel de Molina a los altos del hipódromo, donde hoy está la Torre Picasso, el corazón financiero de Madrid, y le dieron una paliza que le obligó a exiliarse, vamos, a dejar España. Por cierto, esta historia también le hizo bastante daño a Concha Piquer, porque durante mucho tiempo corrió por el mundo del espectáculo madrileño y español, que había sido Concha Piquer la que por envidias había ordenado o había denunciado, provocado la paliza a Miguel de Molina. Pero no fue así. No fue así. No. Así que no. Venga. ¿Más preguntas? Yo tengo una. A ver.
En el uniforme que llevaban de la barraca Sí, se ve el escudo. se ve un escudo, sí. Me Es parece- la carátula de las dos máscaras del teatro, Ujú. la de la comedia y la de la tragedia, pero en vez de frente están de perfil y encajadas. Llevaban una... pues, Pues serían ellos- como estrellas, ¿no? Sí, Era sí, es como como un sol. perfiladas en estrella sí. o un sol. los hombres llevaban un mono y ellas llevaban también una falda y una blusa y en, Sí. y en las cosas llevaban el... Ujú. Oye, durante el franquismo las obras de Lorca nunca se presentaron, ¿verdad? Estuvieron prohibidas, sí. De hecho, además, cuando contaba yo antes que el investigador este americano, Rafael Penón, se había jugado el cuello, en Granada particularmente no se podía mencionar el nombre de García Lorca ni hablar de sus obras. Había un manto de silencio. De hecho, el nieto de García, el sobrino de García Lorca, que todavía vive, el hijo, que vivió hasta hace poco, creo que ha muerto, el hijo de su hermana Concha, contaba que muchos parientes suyos, la familia García era una familia muy numerosa, casi 70 primos tenían los padres, la madre de García Lorca, quemaron las obras de García Lorca en cuanto se sabe que la sublevación y tal, y que a Lorca lo han detenido y tal, quemaron los libros para que nadie les pudiera conectar, y no se visitaron ni nada de eso. ¿A partir de cuándo se empezaron a presentar otra vez en España? Empezaron a representarse a partir de la transición, la muerte de Franco, en que empieza a la recuperación de Lorca como mito como parte del imaginario de la izquierda. Igual que también Miguel de Molina, las canciones de Miguel de Molina también se empiezan a recuperar a partir de la transición, porque Miguel de Molina pertenecía a un exilio, a ese pasado cultural republicano y tal, con el que no necesariamente Miguel de Molina estaba de acuerdo, porque Miguel de Molina era un hombre que, ya lo he dicho antes, él dijo que él decía siempre que era monárquico, ¿no? Bastante contradictoriamente, pero sí. Por ejemplo, Almodóvar recuperó canciones de Miguel de Molina. En las primeras películas de Almodóvar sale La Bien Pagá, por ejemplo, que es la creación cumbre de Miguel de Molina. Y sí. Bueno, en el 68 en España se leían los libros de Lorca y se publicaban. 60 y tantos, no 68. A Los partir 60 y sí, tantos, a partir de la apertura no sé, de Fraga con el tal, de Fraga y tal, se los empezaron. 60 y tantos, inclusive el teatro. Y me acuerdo en el instituto que habían hecho obras de Lorca, ¿no? Incluso en la Universidad de Granada yo recuerdo que había representaciones de la Lorca, no de la barraca García Lorca, pero sí con la imaginería de La casa Bernarda de Alba, Estamos hablando del y 73 más. Yerma y Sí. el romancero gitano se publicaba en todas partes. Por Hombre, cierto, el romancero ¿lo gitano tuvimos que leer en la universidad? es un libro poco político, ¿no? O sea, es un... y por cierto que me ha gustado mucho lo que has dicho, porque nadie se atrevía a decirlo, de que no era el mejor poeta de la generación del 27 para nada. Era muy populista y con un tipo de... No, además de hecho, tanto Buñuel, que era el más beligerante en este sentido, o sea, el romancero gitano, o sea, a ver, Lorca padeció lo que Julián Marías llamaba el rencor de la excelencia. O sea, el éxito del romancero gitano para Lorca fue una cosa tremenda, porque le costó la amistad de Buñuel y de Dalí. O sea, porque les parecía que el libro era muy facilón. Es que es muy facilón. Bueno, No, es que es lo que es. Es decir, Vamos a a ver. partir de ahí... ¿Famoso por sus obras de teatro que por su poesía? yo no diría que es más famoso por una cosa o por otra. Yo creo que es un todo. El romancero gitano es que es un libro. Yo recuerdo que cuando yo era niño, en los libros No, de fuera lectura de del colegio. España. Fuera de España puede ser que sí. Porque yo me acuerdo en México hablaron siempre de sus De obras de teatro. teatro Ujú. y se mencionaba, pero no era así como... Poeta en Nueva York también es muy famoso. Y se presentaban mucho las Sí, obras sí, claro, de- claro. en- Mucho. En Argentina, por ejemplo, Lola Membrives representó mucho a Lorca. Bueno, la Xirgu, La Xirgu, la Xirgu hizo todas las obras de La Lorca. Xirgu, Sí. claro.
Luego ya más en el siglo XX, Nuria Esper, sí. Sí, ya aquí 2 o 3 han dicho que no era el mejor. ¿Qué es lo que lo hace tan especial? Yo creo, a ver, yo creo que en esto del arte hay dos cosas, hay dos factores que no siempre van juntos. Uno es una determinada pericia técnica y la otra cosa es lo que los flamencos llaman pellizco, o sea, la capacidad de conectar con el público, o sea, que algo te toque y te llegue. Voy a poner un ejemplo austríaco muy claro. Según todos los cánones de la actuación, Hans Mozart era un actor horroroso. ¿Le conoces a Hans Mozart? Claro, Hans Mozart tenía una voz que apenas se le entendía, era un señor que prácticamente siempre hacía el mismo papel, y sin embargo era un hombre que salía al escenario y arrasaba. Lola Flores, por ejemplo, es otro caso así. Y yo creo que en el caso de Lorca también existe eso, que Lorca era muy verdad. Y eso es una cosa que nosotros como espectadores lo apreciamos siempre. Bueno, yo creo que la personalidad también influye. Claro, la personalidad. Estoy seguro, yo voy a también a decir otra cosa, yo estoy convencido de que Federico García Lorca en persona y en movimiento era muchísimo más, o sea, era tan impactante por lo menos como sus libros. O sea, todos sus contemporáneos le recuerdan como una persona chispeante, atractiva, graciosa, inteligente. Y además no es esta cosa que siempre se dice de los muertos, ¿no? Que cuando la gente se muere todo el mundo es maravilloso y todo el mundo es fenomenal. Pero yo creo que en el caso de Lorca es que probablemente era así, ¿no? Sí. Pero también tiene una cosa, Lorca en comparación con otros del 27, es que tiene una muerte trágica. También. Vivió, Hombre, podemos Su decir periodo que fue creativo- James Dean de la generación Sí. del 27. y además de ello es que no le conocemos decadencia. Exacto. No es como Alberti que vivió 100 años, o Cela, o todos los escritores Exacto. más, digamos que todo lo que se conoce es un mejor periodo. Claro. Y a lo mejor es un poco... Bueno, claro, es que nosotros no sabemos, por ejemplo, cómo hubiera digerido Lorca, por ejemplo, la poesía social de los 50. Porque es un hombre que está muy encardinado en su época, en los años 30 y es así. Y como tú dices, no se le conoce decadencia, o sea, él se quedó fijado en el tiempo, el hombre que murió en Granada y ya. Yo creo que lo hubiera cagado muy mal, ¿eh? Claro, es que... Y también cómo le hubieran encajado los jóvenes. Bueno, lo que pasa es que la fama de Lorca le viene por su trágica muerte y luego también porque ha sido reivindicado por determinados sectores de la sociedad en la transición, igual que pasó con Machado. Por supuesto, claro. Que han sido los abanderados de determinados movimientos que lo han puesto como ejemplo a seguir o representantes de unos valores típicos de la época. Claro. Y hablando un poquito de lo que dijiste al principio, que lo español se puso de moda en Hollywood, bueno, Hollywood, en Estados Unidos, En Estados yo Unidos. no vivía a Hollywood, todavía no estaba. Por ejemplo, Rafael de León, cuando estuvo encarcelado, él dice, en la cárcel declaraba tener una buena amistad con destacados poetas republicanos como León Felipe, que es un poeta, Federico García Lorca y Antonio Machado. Llegan luego los años de la posguerra, en los que Rafael de León continúa relacionándose con el universo de las varietés, que, alimentado por el nuevo ambiente político-cultural instalado ahora, en un inicial entorno hostil de bloqueo internacional, favorece la creación de un género muy influido por el tipismo andaluz, Exactamente. que se ha dado en llamar el folclore español. El nuevo régimen acogió bien este género que ensalzaba con buen gusto y calidad artística todo lo español. Claro, luego hay otra ¿Compartes o cosa. no? Sí, yo lo comparto. De hecho, además, Concha Piquer también hace un quiebro en el género. Y es que hasta 1939-40 lo que se llevaba era las señoras salían a cantar copla y cosas así vestidas de gitana y pretendiendo y fingiendo que eran gitanas. Y sin embargo, Concha Piquer es la primera que canta coplas con traje de noche.
que es un poco también que canta, que eleva el estatus del género a un entretenimiento para gente un poco más acomodada, ¿no? A pesar de que, bueno, es masivo, el éxito de la copla es completamente masivo, claro. Sí, dice, por ejemplo, dice, es en dicho periodo cuando este poeta letrista empieza a colaborar en los guiones de una cinematografía mediocre e impregnada de un realzamiento de lo español que tanto gustaba en la España oficial. Exactamente. Exactamente. Por ejemplo, mientras me estaba documentando y tal, estaba oyendo trozos del Nodo y entonces hablaban de que la sección femenina se había puesto a hacer gimnasia española. La sección femenina había Claro, la famosa de la falange, catequesis, y iban por los pueblos y enseñaban, aparte de la catequesis, Claro. de la propia religión católica, también enseñaban tablas de gimnasia, etcétera, etcétera. Claro, y cosas así. Eso lo he vivido en mi propia carne, ¿eh? Sí. Bueno, si queréis podemos ilustrar un porque poquito como la última con una pregunta. canción de José Piqué, Un ¿no? momento, hay otra pregunta ahí. Sí. Una pregunta. Tú has dicho una frase, humor como medio subversivo. Sí. ¿Me puedes explicar un poco? En el 27 hay un grupo de humoristas que aprovechan o utilizan lo que el humor tiene de mecanismo inconsciente. O sea, cómo funciona, lo que el humor tiene de onírico. Y de reacción, y la risa como medio de defensa, ¿no? O sea, generalmente nos reímos de aquello que nos agrede, ¿no? De alguna forma, a un nivel inconsciente. Y entonces hay una gran generación de humoristas de esa época. Por ejemplo, el más famoso es Ramón Gómez de la Serna, con las veguerías, que luego, después de la guerra, como el humor es esa cosa que, bueno, total, en fin, están haciendo chascarrillos y bromas y chistes y tal, todos es parte de esa generación de humoristas. Ramón Gómez de la Serna se tiene que exiliar un tiempo y tal, pero parte de esa generación de humoristas se concentra en una revista que fue enormemente popular, que es La Codorniz. ¿No? Y entonces, son todos hijos de esa búsqueda de la generación del 27 por lo freudiano, por lo inconsciente, por la libre asociación de ideas, por los cadáveres exquisitos. ¿Y como mensaje político? Con mensaje político, supongo que antes de la guerra sí, después de la guerra ya menos. Porque las greguerías bueno, después de la guerra es que no se podía. De hecho, en La Codorniz es la sucesora de una revista que se llamó La Ametralladora, que era una revista en principio pensada como propaganda de guerra, pero luego después La Codorniz pues adquiere un tono muchísimo más, es una refundación de La Ametralladora, y adquiere un tono muchísimo más plácido, y la censura impone desde el principio que no se haga ningún humor político. Bueno, y también estaba el hermano Lobo. El hermano Lobo, pero esa es ya muy Es posterior. mucho más tarde. Es mucho más tarde. En los 60, cuando se abre un poco la mano, bueno, es que me viene ahora a la cabeza un ejemplo de una viñeta de la Codorniz. Durante la Guerra Civil el grito ritual, por así decirlo, era el Franco, 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 3 veces, ¿no? Entonces hay una viñeta de la Codorniz que son 4 botes y el último pone piña. Entonces la solución del jeroglífico es frasco, frasco, frasco y arriba es piña. O sea, eran unos juegos de palabras, pero eran chistes que no tenían apenas contacto con la realidad. Eran unos chistes muy blancos. El humor de la Codorniz es muy blanco. Yo tenía una pregunta también. Dime. Que si Lorca, quizás también un aspecto que le diferencia de otros de la generación del 27 es que es también muy trovadoresco, o sea que saca a la luz aspectos históricos, míticos, Sí, claro, de claro. la sociedad, no tan folclóricos, sino más profundo, que en otros autores quizás no existe este rasgo
así tan... Efectivamente. Incluso en el romancero gitano hay poemas que que no tienen que ver con el tema, por ejemplo con el tema principal del libro, que es el romance de Tamar y Amón, por ejemplo. Bíblico, sí. Bíblico. Pero también esto nos conectaría también con Antonio Machado, también que también es muy... está en conexión con Castilla, o sea, que sacan temas muy de la tierra, que en otros poetas es más íntimo, son más intimistas. Sí, claro. Por ejemplo, Cernuda, por ejemplo, es una poesía mucho más intimista y más relacionada con las vivencias de Cernuda, ¿no? Y esto, claro, siempre ayuda a que la poesía sea mucho más digerible, por así decirlo, ¿no? Es mucho más complicado conectar con una experiencia íntima de otra persona que una poesía narrativa con la que cuenta una historia. Claro. Pues otra cosita, y tú me lo refutas o me dices sí. Por ejemplo, el gran escritor, también fallecido ya, Manuel Vázquez Montalbán, en una obra que es Introducción al Cancionero General, publicado por la editorial Lumen en el año 72, hablando un poquito de la subcultura, etcétera, etcétera, habla de Rafael de León. Dice, a partir de estos tres vínculos, habla un poquito más arriba, dice, sería absurdo intentar decir que las canciones de Rafael de León son como las novelas de Flaubert. Pero me parece muy sensato admitir que fueron más útiles al pueblo español de los años 40 que las novelas de Flaubert. Fundamentalmente porque la organización vital y cultural de las masas en el siglo XX queda más al nivel de Rafael de León o los Beatles, son menos ejemplos que de Flaubert o de William Burroughs. Yo estoy convencido de que hay una fecha por dentro. No tengo ley que me abone ni puerta donde llamar. Porque, por cierto, el adulterio femenino estaba castigado, el masculino no. Es que estaba pensando, que estaba. Y estaba que me estaba Estaba Raquel esperando. Claro. Estaba apuntando con postas ya. Y me alimento a escondidas de tus besos y tu pan. Con tal que vivas tranquilo, ¿qué importa que yo me muera? Te quiero siendo la otra como la que más te quiera. Raquel estaba esperando. No, y es que además la iglesia siempre disculpaba a las mujeres. Hija mía, es que claro, tienes que entenderlo, son necesidades. Claro, no. Eres mamá de mis hijos, pero el otro necesita, venga. Bueno. Que es así, hombre, que es así. Claro. No, hombre, estaba también la canción esta de... La canción de Machín, ¿no? La de cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Y entonces decía, y aquí va la explicación. Y entonces efectivamente, una era la madre de sus hijos, la mujer ideal, no sé qué, la sufrida. El otro día, no sé con quién lo hablaba, con Elena. Porque Elena, lo puede decir, ¿no? Elena es italiana. Ah, digo, ¿qué me tienes que contar, cariño? Que no sepas, ¿no? Ya. Elena Es el otro. Nada tienes derecho. Entonces, Elena es italiana, pero habla un español estupendo. Estupendísimo, de verdad. No, es en serio. Y entonces Elena y yo hemos sido compañeros de trabajo hasta hace muy poco. Hasta hace unos días, ¿no? La semana pasada. Hasta el lunes. Y entonces teníamos unas conversaciones filológicas muy interesantes. Y un adjetivo que se ha perdido, pero que las personas que hemos cumplido una edad sí que conocemos, es el adjetivo sufrido. Que es una cosa que se ha perdido completamente. Yo recuerdo mi madre yendo a comprar un mantel, por ejemplo. Y entonces vale. la vendedora o el vendedor le ofreció un mantel blanco y decía a mi madre, ay no, es que esto se mancha, quiero una cosa un poquito más sufrida. De hecho, más sufridita era el adjetivo. Y las cosas y las personas sufridas son las personas que soportan el castigo noblemente, ¿no? O sea, sin protestar, sin no sé qué, resignadamente. Y esto es un adjetivo que se ha perdido completamente. O sea, nadie va al Ikea y pide unas cortinas sufridas. Claro, buenas tardes, deme unas cortinas Lindstrom, pero que sean sufridas.
cotidiano se utiliza porque es una persona muy sufrida. Bueno, eso sí, pero ya en casos pero que es una palabra muy de madre. Sí. Es como los plumeros estos de los años 70, estos que por había, ejemplo, ¿no? este color es mucho más sufrido, entonces... Exactamente, pero que es una cosa que ya, de hecho, se ha dejado de considerar una cualidad noble, o sea, una cualidad deseable de las personas, ¿no? Ahora la gente, pues lo que se quiere es que cuando hay alguna cosa que no le gusta, que proteste, que no sé qué, que se llama... Hombre, pero es que iba muy relacionado con la resignación, yo creo, ¿no? Claro. Es decir, un color sufrido es el que lo aguanta todo, la persona que era sufrida es que lo aguantaba todo, ¿no? Claro. Entonces quiere decir que formaba parte de una cultura y de un entourage de una época muy complicada, ¿no? Claro. Bueno, y aparte también la palabra sufrida, el adjetivo conlleva también a una persona que, aparte de resignada, etcétera, que es muy sufridita, es decir, que se preocupa por los temas de todo y que lo siente melancólica, un poco triste. Sí. También. Se utilizaba también como sinónimo. Porque hay una camarera en el frente del estudio donde vamos a comer que nosotros le decimos es que es un poco sufridita, ¿sabes? Claro, que la pobre mujer está ahí preocupándose de todo. Sí, porque la veis estar pendiente de todo el mundo y si no lo hace bien, entonces... Claro, bueno, abundando un poquito más en la fama de Rafael de León, también dice, de ningún poeta español del siglo XX han sido tan recitadas sus poesías y tan cantadas las letras de sus canciones, pero sigue siendo, lo que habíamos dicho al principio, el gran ausente al hacer recuento del ámbito de la cultura popular española de la posguerra. Claro, a ver, yo creo que junto con Rafael de León, yo creo que hay solo otro poeta del siglo XX del que todo el mundo se sepa un verso. Y bueno, así en esta escala, y es Muñoz Seca. Todo el mundo ha visto La venganza de Don Mendo, y todo el mundo se sabe cosas de La venganza de Don Mendo y tal. Y Rafael de León, es que claro, las canciones eran famosísimas. O sea, las coplas de La Piquer eran muy famosas, pero claro, es que también es lo que hablábamos, es que el pop, y al fin y al cabo Rafael de León es pop, el pop es una cosa muy difícil. Porque todo el mundo dice, yo qué sé, David Civera. David Civera es muy facilón, pero hazte una Bisbal, por ejemplo, o yo qué sé, pero hacer una cosa que tenga una calidad determinada, como era lo que hacía Rafael de León, y que llegue a un público amplio y masivo, es una cosa muy difícil de hacer. Y a veces pues es pura coincidencia, pero es así. Y esto también, y el éxito masivo también, muchas veces para muchas personas también es el sinónimo de una falta de calidad determinada. Y no es así. ¿Algo más? Con el pop. Con el pop. Nada, Entonces pop ya no está. Se han descubierto o se han creado teoremas matemáticos donde se puede diseñar un éxito de música pop. Digamos que el problema del pop no es la canción en sí que tiene éxito, sino cómo genera copias en miles al cabo de los meses, años, y se acaba desvirtuando un poco la calidad principal, la calidad original. Claro, no, vamos a ver. Esto también sucedió con Rafael de León. O sea, vamos a ver. Luego, a ver, nuestro cerebro está programado para que nos guste lo distinto. Entonces, en un primer momento, la persona que abre el melón, pongamos un ejemplo, Rafael de León es un ejemplo claro. Rafael de León coge el imaginario lorquiano y lo reprocesa, lo renueva en cierto sentido o lo hace más fluido y tiene un éxito brutal. Entonces, con letristas mucho menos hábiles que Rafael de León, pero igual de avispados, dicen, pues si este puede, pues yo también. Y entonces hay toda una corriente en la copla española que son lorcas apócrifos. O sea, yo qué sé, las canciones de Marifé de Triana, Torre de Arena, por ejemplo, Torre de Arena es un poema lorquiano, totalmente, ¿no? Pero ¿a qué crees que se debe, digamos, que la copla no haya, entre comillas, envejecido bien? ¿O no ha llegado al gran público, no se ha mantenido? Yo creo, no, vamos a ver, yo creo sigue habiendo... Pero me pego una pregunta. Sí.
Perdóname si no es así lo que estoy pensando, sino que tengo una duda. Estas coplas o lo que estamos hablando es una poesía de solamente para divertirse, para reírse, pero no es una poesía profunda que lleve que digas a un público serio, o es lo que llamamos una popular. Porque aquí en alemán, tú sabes, hay dos, lo que se llama de entretenerse, el arte para entretenerse, ¿no? Para divertirse, ¿no? Y son diferentes espectáculos. Si tú vas a la Force para la ópera, ¿no? O sea, son cosas muy distintas que sigue siendo arte, pero, o sea, ¿qué niveles? Pues, o sea, ¿cómo lo cataloga un español o cómo lo catalogas ¿cómo te diría yo? Eso me interesaría. Vamos a ver, no es Schlager, no es Helene Fischer, para entender, ¿Qué nivel ¿no? tiene? A ver, en un principio, pues sí que fue una manifestación puramente popular. Sin embargo, lo que decía él, cuando la copla empieza a convertirse en una cosa que digamos que se restringe a un determinado periodo de tiempo, que podríamos decir hasta 1965, y hace falta tener una determinada preparación para escuchar una copla, empieza a convertirse en un fenómeno oculto. Y de hecho ahora cantantes que están dentro de la música más o menos popular, pero en un registro algo más alto, hacen discos de copla. Por ejemplo, hay una cantante que se llama Maribel Quiñones, Martirio, que decide hacer una fusión del jazz y de la copla. Carlos Cano, por ejemplo. De Carlos Cano decían sus admiradores que era la Piqué con cojones. pero tenía canciones que estaban muy bien. No, claro. Es que además Carlos Cano lo que hace es... Y muy actuales. Claro, no solo canta las coplas antiguas, sino que hace coplas nuevas, modélicas. María la Portuguesa, por ejemplo. María la Portuguesa. Y son unas coplas que son, pues eso. Además, de hecho, pues eso, incluso la versión, la misma Amalia Rodríguez la cantó con él y tal. Entonces, es un género un poco, digamos que participa de varias cosas. Por ejemplo, uno de los últimos premios nacionales de música español, que es asimismo un cantador flamenco muy famoso, Miguel Poveda. El Cigala, todo. El Cigala. Han hecho versiones de coplas y versiones de coplas que no aspiran a ser populares, sino que aspiran a tener un cierto aliento cultural, ¿no? Quizás no sea la aspiración de la obra en sí, sino la racionalización posterior que se hace de todo ese movimiento, de ese tiempo, de esa obra, ¿no? Claro. Cano quizás fue la bisagra de todo esto, ¿no? Por la época que... Claro, porque es que la copla empieza a morir o empieza a envejecer mal, como tú decías, en el momento en que las circunstancias políticas cambian en España y el país da un giro hacia la izquierda. Entonces, esa manifestación cultural, la copla, queda asociada, pues eso, a los años más negros del franquismo, incluso cuando desde el propio régimen, Fraga por ejemplo, sí, la España que sí. Claro, como ministro de Información, pues impulsa una cosa que se llamó el flamenco pop. En Carnita Polo. ¿No? En Paco, que mi Paco. Pues la canción esta, por cierto, el Paco, eso fue en origen una canción de Concha Piqué. Son unas sevillanas de Concha Piqué, versionadas por Adolfo Weitzman. Luego también llega el agotamiento total de la temática, ¿no? Luego, o sea, claro, después de estar 40 años con lo mismo, con los amores, que si me quieres, que si te quiero, que si tal, claro, que qué bonita es España, bueno, que tal, pues, claro, pues se agota, ¿no? Yo creo que se agota un determinado lenguaje, pero no se agota el tema. Porque si te pones a pensarlo, o sea, Alejandro Sanz, por poner un ejemplo, sigue cantando canciones también de amor. Claro, pero entre medias ya ha habido un descanso de los años 80, Sí, en claro. los cuales pues hemos cambiado. Y luego lo que decía él con Carlos Cano, que Carlos Cano es un poco la bisagra, porque a partir de Carlos Cano es una persona notoriamente de izquierdas,
que viene además del comunismo andaluz y tal, y entonces Carlos Cano es el cambio. Y canta canciones de Antonio Burgos, señor muy de derechas, Que canta director de la canciones de ABC. Antonio Burgos, exactamente. Las habaneras, ¿no? Las habaneras de Cádiz son de Antonio Burgos. Entre otras muchas. Entre otras muchas. Y entonces, pues, bueno, pero que lo bonito es que esto haya podido ser así, ¿no? O sea Sí. que... Y esto siempre en castellano, ¿no? Sí. Concha Piquer al principio cantó también en valenciano. Cantó incluso en gallego. Pero una de las coplas más famosas de la primera época de Concha Piquer es la Mare de Hueta, que es la Virgen de Valencia. O Santa Mare de Hueta, no me faces desgraciar, torna la meva chiqueta. Exactamente. Muy bien, alguna preguntita más y ya para cerrar, ¿te podemos pedir un favor? Bueno. Dejamos a elegir entre Antonio Vargas Heredia y el emprendimiento de Antonio Carborio. Pues una la tengo que cantar y la otra la tengo que recitar. Espérate, a ver. Yo es que en mi casa cantaba en las fiestas de Navidad y eso, ¿no? Tengo que aclarar que yo vengo de una familia muy musical. Por parte de mi madre. Entonces, mi abuela canta muy bien, mi tío toca el trombón, mi primo toca la trompeta, mi hermano toca el piano, nos falta la cabra y la escalera. O sea, somos una... Entonces, pues hemos cantado mucho. Voy a recitar. Bueno, a ver. Prendimiento de Antoñito el Camborio. Cerramos con Lorca. Dice: Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna, anda despacio y garboso. Sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, Guardia Civil caminera lo llevó codo con codo. El día se va despacio, la tarde colgada a un hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa, ecuestre, salta a los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, viene sin vara de mimbre entre los 5 tricornios. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con 5 chorros. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. A las 9 de la noche lo llevan al calabozo, mientras los guardias civiles beben limonada a todos. Y a las 9 de la noche le cierran el calabozo, mientras el cielo reluce como la grupa de un potro. ¿Has visto que me está con las cantaritas? Sí. Las de 5 chorros de agua. Sí, sí. Una maravilla. Y solo leo el principio de Antonio Vargas Heredia, de Perelló. Con el resto, como has dicho, que Elena habla bien español, pero lo termino de... Elena. ¡Qué nombre! Por favor. ¡Qué nombre! Tú lo empiezas Sí. y la sigues, sí. Con un clavelgrana sangrando en la boca. Bueno, Yo canto en inglés. No, vale, eso Y ya terminamos. Con un clavelgrana sangrando en la boca, con una varita de mimbre en la mano. por una vereda que lleva hasta el río, Iba Antonio Vargas Heredia el gitano. entre los naranjos la luna lunera, Ponía en su frente su luz de azar. y cuando apuntaba las claras del día. Llevaba reflejos del verde olivar, Y ahora sigo yo cantando, que me pierdo después no sé no. Antonio Vargas Heredia, flor de la raza calé, cayó el mimbre de tu mano y de tu boca el clavel, y de tu boca el clavel. De Puente Genia Lucena, de Loja Benamejí, de Puente Genia Lucena, de Loja Benamejí. Las mocitas de Sierra Morena se mueren de pena llorando por ti. Antonio Vargas Heredia, se mueren de pena llorando por ti.
Por cierto, esta copla tiene versión en alemán. Tiene letra en alemán, porque esta copla está hecha para una película que tuvo una doble versión. En español se llama Carmen la de Triana y en alemán se llama Andalusische Nächte. Sería la época de la inmigración para cuando iban por las calles de España. No, la hicieron en el año 38 y Imperio Argentina rodaba un día en alemán y un día en español. Y las canciones, naturalmente, dice, el estribillo es que no me las entera. Me gustaría escucharla en alemán. Pues te digo, yo pensaba que la película... Tiene que sonar rarísimo. Yo pensaba que la película esa estaba perdida. Pensaba que en la guerra estaba perdida. Pero tengo un amigo que trabaja en Radio Nacional y entonces un día hablando me dijo, no, pero si hombre, si la película esta existe, nosotros tenemos una copia. Y le dije yo, jolín, grábamela. Y me mandó un DVD y la estuve viendo. Imperio Argentina tiene un acento alemán inmejorable. Y las canciones, o sea, alucinante, de verdad, alucinante. Además es un alemán muy estándar, muy puro, y es ella. O sea, y las canciones... Que no es como Penélope Cruz es la niña de tus ojos, vamos. No, la historia de la niña de tus ojos es la historia de esta película, en principio. O sea, en España, claro, está ya la guerra civil, hay una de las cosas que primero se raciona, que en aquel momento hacer las películas era muy caro porque el celuloide se raciona, y entonces Hitler ha visto a Imperio Argentina en una película que se llama Nobleza Baturra, y entonces se enamora de ella y la ve muy guapa y tal, y dicen, necesitamos esta estrella para el cine alemán, y entonces se la trae a Berlín con un grupo de españoles, y entonces, claro, ¿qué puede hacer una española que no sea Carmen? Pues Carmen. Y entonces, pues hacen una película en español. El galán es Rafael Ribelles, el padre de Amparo Ribelles, y ella es Carmen. Y entonces cantan las canciones, canta, como decía Penélope Cruz en La niña de tus ojos, canta 3 coplas, pues canta 3 coplas. Y entonces hay una versión en alemán, y ella canta en alemán perfectamente, claro. Así que está en YouTube. Vale. Ya sabes, esta noche al llegar a casa. No me apuntas no sabemos. Está en YouTube. ¿Alguna preguntita más, alguna sugerencia? Yo solamente tengo que decir que tiene mucha razón, que habla muy bien español. Gracias. Habla muy bien serio? español. Pero no sabía que es el azahar. El azahar es la flor del naranjo. La flor de las naranjas. ¿Cómo se dice en italiano, Elena? Fiore d'arancia. No perdimos azahar. Porque nuestras conversaciones eran esto, ¿no? ¿Esto cómo se dice en italiano, Elena? Y está mucho más divertido. ¿Alguna sugerencia más? ¿Alguna preguntita? ¿Algo que apostillar? No vamos a escuchar más. ¿Qué quieres escuchar? Bueno, vamos a cerrar con algo de... Venga, vale.